masa política sentimental, emocional entre el Estado, del Estado no va bien. Es decir, probablemente hayamos perdido el referente de unidad que supuso la transición política, o sea, debilitado. Probablemente el habernos centrado durante mucho tiempo en los aspectos competenciales y jurídicos y menos estrictamente en los políticos, en habernos centrado en los conflictos y menos en lo que nos une, que es muchísimo. Sobre esto el profesor Bastos Bubeta puede, aunque no le toca esta parte, pero puede hablar mucho porque hizo un trabajo, a mi modo de ver, excelente cuando se le pidió sobre el modelo autonómico. Es decir, esta parte es débil en España. Hay algunos autores que entienden que es débil intrínsecamente por la propia conformación del modelo. Yo no estoy seguro que sea así. Yo creo que es débil la lealtad institucional porque se ha hecho más hincapié en aquello que nos separa que en lo que nos une. Y no se han hecho estrategias, digamos, de identidad y de pertenencia. Y sí que se han hecho estrategias de identidad y pertenencia, a veces en niveles subnacionales que no son, digamos, que son muy legítimos, pero evidentemente no coadyuvan a esa idea de lealtad institucional, de cooperación y colaboración. El sistema de cooperación y colaboración en España es muy bajo y tiene que ver con dos aspectos: con una baja confianza social y una baja confianza política. El procedimiento es muy lógico. ¿Qué es lo que quiere el cliente para prestar el servicio de la mejor manera posible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita? De todas formas, ya con eso, contestando solo al qué, estamos hablando, en mi opinión, de una administración no estática, sino dinámica. Pero quizás, visto con los ojos de hoy, a 20 años, utópica. Deseable, pero utópica. Los políticos no están solo para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Nosotros estamos pagando a otro funcionario más para que se anticipe el futuro y organice la sociedad para dar la respuesta más apropiada. O sea que por un lado los ciudadanos tenemos unas necesidades básicamente individuales, cortoplacistas, intereses particulares, pero el sistema tiene que velar por esos intereses dentro de un contexto más general, que es el de la propia sociedad. Y tenían que estar pensando para anticiparse a la crisis que acabamos de tener y haber preparado o bien darle una respuesta y que no ocurriera o saber reaccionar a tiempo. La vertiente de la participación ciudadana y la utilización de las tecnologías de información. Aquí también se ha, digamos, anticipado un poquito sobre esto, ¿no? Por una parte, involucrar a los ciudadanos y a, digamos, desarrollar lo que es el codiseño o la co-creación, como lo quieran llamar, de servicios públicos. Aquí hay claramente un ejemplo, ¿no? La Wikipedia. Se habla del Wikigovernment, ¿no? Es decir, conseguir gobiernos, administraciones que creen nuevos servicios, que desarrollen nuevas políticas con la participación cada vez más intensiva de ciudadanos, que no tienen por qué estar, no tienen por qué conocerse, como sucede con la Wikipedia, miles de personas interactuando desde diferentes puntos geográficos para crear un objetivo común. En este sentido ya están apareciendo experiencias muy interesantes como por ejemplo challenge.org, que es un ejemplo claro de cómo el gobierno de Estados Unidos le dice a sus ciudadanos: tengo este problema social, ayúdenme ustedes a solucionarlo. Precisamente porque en muchas ocasiones las buenas ideas no están solamente en la administración, sino que están en la sociedad. De tal manera que en España tenemos una cosa muy curiosa, tenemos, en cuanto a la organización del gobierno, tenemos heterogeneidad rígida. ¿Por qué heterogeneidad rígida? Porque tenemos ministerios muy heterogéneos entre sí en cuanto a poder político, en cuanto a poder organizativo, en cuanto a capacidades, en cuanto al número de funcionarios, muy heterogéneos. Hay ministerios claramente muy poderosos y otros muy secundarios. Y luego, sin embargo, tenemos una enorme rigidez dentro de los mismos, ¿no? Todos hay que organizarlo de la misma manera a priori. De tal manera que si a un presidente del gobierno que tiene la capacidad de establecer la composición gubernamental, que así se le atribuye la Constitución, quiere, por ejemplo, en un momento determinado, por ejemplo en la pasada legislatura, poner un énfasis en las políticas de igualdad de género, o poner un énfasis en las políticas de vivienda, o en esa legislatura poner un énfasis, por ejemplo, en la política de transparencia, o en la marca España, o en la reforma del sistema bancario, por ejemplo, ¿no? Pues
no le queda más remedio que, en el caso de que no exista una estructura ministerial adecuada, crear un ministerio. Así ocurrió, ¿no?, con igualdad o con vivienda, fue de forma muy clara. Ahora, en esta legislatura no están los tiempos para crear ministerios ad hoc, pero crear un ministerio con todo lo que eso supone de crear toda la estructura que hay detrás. Por tanto, heterogeneidad pero rígida. La idea que de la tecla es avanzar hacia un modelo de la primera de las teclas que, en cuanto a modelo organizativo del funcionamiento, de homogeneidad flexible. O sea, todo lo contrario. Entendemos homogeneidad, nos referimos a que habría que reducir sin duda el número de ministerios, dejando, por supuesto, absoluta libertad al presidente del gobierno para que determine cuáles deberían ser. Y, por cierto, si el presidente del gobierno quiere sentar en el Consejo de Ministros a alguien que defienda o que tenga el liderazgo de una iniciativa política al cual le quiere dar prioridad, por ejemplo, la política de vivienda o, por ejemplo, la marca España, que eso no tenga por qué comportar necesariamente la creación de un ministerio, es decir, separar más la idea de miembro del gobierno con carácter de ministro de la dirección de un departamento administrativo, con lo cual se ganaría en flexibilidad y al mismo tiempo en homogeneidad. Mi duda es que, bueno, yo por la experiencia que tengo en temas de planificación en la administración, lo que veo es que tenemos una carencia enorme de cultura de planificación, ¿no? Que no sé si tiene que ver con que nuestros gestores son políticos o que no tenemos unos directivos públicos todavía adecuadamente formados, no lo sé. Me gustaría saber, bueno, pues cómo planteas la idea de cómo mejorar esta cultura de planificación, si la planificación está reñida con temas del cortoplacismo, ¿no? No sé, es decir, a mí me preocupa mucho ver lo difícil que es introducir la planificación, la evaluación, el seguimiento con indicadores, una planificación basada en resultados. No sé dónde están esas teclas o esas claves que nos permitan avanzar en esta idea, ¿no?, de la Policy Unit coordinada. Que lo que necesitamos son normas que reconozcan que aquellas organizaciones y aquellos empleados públicos que cumplen con sus objetivos temporales, con sus indicadores temporales adecuadamente, van a ser incentivados con un reconocimiento formal y algún reconocimiento retributivo en un primer momento, porque la reforma ha de ser muy gradual, casi insignificante, con un reconocimiento más formal que retributivo. Y gradual y progresivamente ese reconocimiento retributivo debería verse incrementado según los medios y la cultura de la organización se adaptara a el mejor cumplimiento de los tiempos de respuesta de la administración. El procedimiento administrativo requiere lo primero una revisión y, sobre todo, a la hora de estimular, lo que hay que hacer es trabajar por objetivos. Ahora mismo se trabaja por tiempos, en la inmensa mayoría de las administraciones. Se trabaja, de hecho, el gobierno, para que trabajemos más, nos ha puesto más horas, lo cual no quiere decir que vayamos a trabajar más. En el gobierno vasco, a raíz de una iniciativa de teletrabajo, que me parece muy interesante, se ha hecho una revisión de todos los procedimientos, se han analizado, se han establecido tiempos y se han establecido objetivos. Y en base a eso, se ha establecido una cosa que ya existe en la administración, que es la productividad. Lo que pasa es que el problema es que cuando se trabaja por tiempos, lo más normal es que esas productividades sean lineales y sean poco efectivas. Pero el sistema ya existe, ya está inventado, no hay que inventar la rueda, igual que existe, en contra de lo que mucha gente parece pensar, existe un sistema de sanción de los funcionarios. Los funcionarios no son vitalicios ni inamovibles. El funcionario que no trabaja, el funcionario que incumple, tiene un sistema de sanción. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir que somos todos unos vagos y no aplicar ese reglamento, pero existe. La tecla sería, básicamente, dejar de aplicar supongo los juristas que aquí les sabrán cómo articularlo, pero básicamente dejar de aplicar a la hora de contratar, suprimir las oposiciones y empezar a contratar masivamente por el sistema de contratación privada. Se podría discutir si quedaban algunos puestos sometidos al estatus. Cuidado, que no tiene por qué ser necesariamente por oposición. La oposición, con todo el respeto, es la peor forma de seleccionar un trabajador. Es la forma, digamos, si quieren, más imparcial o más autónoma o lo que sea, pero desde luego es de las peores formas que hay de seleccionar un trabajador, con todo el respeto, porque ustedes tienen una zapatería, tienen una tienda, no hacen un concurso de oposición, no hacen un concurso de méritos. Bajo mi humilde punto de vista, yo soy opositora al Cuerpo Superior de Administradores Civiles, llevo 7 años, y no creo que la forma de selección distinta a la oposición sea mejor.
aunque a mí me duela, aunque no haya tenido éxito hasta ahora, pero no creo que una laboralización o unos procesos selectivos a imagen y semejanza de cómo se hacen en la empresa privada sean más útiles ni sirvan para garantizar los derechos que constitucionalmente y legalmente se reconocen. En primer lugar, le digo, según mi opinión, yo no creo que sobren funcionarios de carrera precisamente en nuestro país, sobran cargos eventuales, personal eventual, que aunque es empleado público no es funcionario. Y creo que hay una corriente ciertamente tendenciosa a confundir, a generar una desazón, una desafección en la ciudadanía acerca del funcionario, que por otra parte sí que cuando se les pregunta y se les hace hincapié sobre cuáles son los servicios que quieren, siguen reconociendo que quieren funcionarios, que quieren bomberos, policías, personas que les atiendan, médicos, etc. Entonces, mis dudas son muy concretas. Está claro que la inamovilidad no es un derecho constitucional, sino de configuración legal, como dice el artículo 103.3 de la Constitución, pero quisiera saber, según usted, ¿qué otros mecanismos habría, si no es la inamovilidad, para garantizar la imparcialidad y la objetividad en la prestación del servicio público, en el desempeño de las funciones de la administración pública, ya que si esto no se controla adecuadamente se corre el riesgo de continuar con estas redes clientelares que se constatan en nuestros días a cualquier nivel de la administración?